A continuación vamos a mostrar nuestro tema de embriología. El equipo está conformado por Castrita Hernández, Nahui Michelle, Montoya Gutiérrez, Ana Yuridia, Rosales González Valentina, Salazar Reina Mariel, Telles Salazar Dana Fernanda. Mi nombre es Montoya Gutiérrez Ana Yuridia y vamos a comenzar hablando sobre el tema de embriología. Vamos a comenzar diciendo que el corazón embrionario comienza su formación en la tercera o a inicios de la cuarta semana, en la cual se funcionan los primordios miendocárdicos y se constituye el tubo cardíaco primitivo. El tubo cardíaco primitivo se flexiona para ir situando a las cavidades primitivas del corazón en su posición definitiva. Vamos a comenzar hablando sobre la etapa de preasa o formación del tubo cardíaco primitivo. Al terminar la gastrulación comienza el proceso de flexión o tubulación del embrión, iniciando la segmentación del mesodermo y el desarrollo del tubo neural, el intestino primitivo y las paredes del cuerpo. Tenemos que durante este proceso el embrión va a cambiar su morfología periforme trilaminar, adaptando paulatinamente una forma tubular alargada y en un sentido cefalocaudal. El mesodermo va a comprender 3 segmentos. Uno de ellos es el mesodermo paraxial, que va a dar origen a los somitas. El otro el mesodermo intermedio, del cual deriva el sistema urogenital, y el mesodermo lateral. Este último se le denomina formado 2 hojas separadas por una cavidad denominada celoma intraembrionario. Una de estas hojas se va a unir al ectodermo, pared del cuerpo, constituyendo la somatopleura, y la otra al endodermo, pared del intestino, formando la esplenopleural. Y entonces aquí en la imagen observamos el embrión de 18 días mostrando los primeros acúmulos angiogénicos en la capa esplenopleural del mesodermo lateral. Aquí observamos al embrión en 20 días que ya exhibe un tubo endocárdico a cada lado, rodeado por células mesodérmicas, constituyendo los primordios miendocárdicos. Pasamos a los tubos endocárdicos primitivos y sus correspondientes primordios miocárdicos. Aquí va a haber un desplazamiento en dirección ventromedial que los va acercándose entre sí y estos se van a fusionar. El tubo miocárdico o tubo cardíaco primitivo se va a situar delante de la pared ventral del intestino anterior. Y aquí en la imagen se puede observar mejor. Aquí los embriones en 22 días muestran la fusión de los primordios miendocárdicos rodeados por el celoma intraembrionario. Y vamos a tener que el tubo cardíaco primitivo va a estar formado por una célula central limitada por una delgada capa de células endocárdicas, una capa de 2 o 3 células miocárdicas de espesor que lo rodean ventrolateralmente. Entre la capa de células endocárdicas y la tapa de células miocárdicas va a quedar una gruesa capa de material homorfo extracelular que va a ser rica en mucopolisacáridos, colágeno y glucoproteínas conocidas con el nombre de gelatina cardíaca o de Davis.
El tubo cardíaco primitivo queda incluido en la cavidad pericárdica primitiva, en la porción cefálica del celoma intraembrionario y permanece pues unido al intestino anterior durante un corto periodo por una banda del mesodermo, el mesocardio dorsal, el cual finalmente termina por desaparecer. En esta etapa, las células misocárdicas del tubo cardíaco primitivo pues ya muestran miofibrillas en su citoplasma, que para este momento les da pues una actividad contráctil, aunque aún pues no haya iniciado la circulación. Esto en el día 22. También como consecuencia del proceso de tubulación, de manera simultánea la formación del túbulo cardíaco y la cavidad pericárdica primitiva, el desarrollo del pliegue en el extremo rostral del embrión determina pues el conjunto formado por el tabique transverso tubo, cardíaco membrana, bucofaringia pliegues neurales que sufran un desplazamiento ventrocaudal con un giro aproximadamente de unos 180 grados, lo que invierte la secuencia rostrocaudal de esta estructura alcanzando su posición anatómica definitiva que ya no perderá en el resto del desarrollo. Entonces, al tubo cardíaco primitivo, en esta etapa del desarrollo, se le ha llamado pues corazón en tubo recto o etapa de preasa. Pasamos a lo que es la torsión normal. En este periodo el tubo cardíaco originalmente casi recto y orientado rostrocaudalmente va a sufrir un proceso de torsión y rotación para formar el asa vulvoventricular, que va a ser en el día 22 o 23. La cara ventral del tubo cardíaco se abulta hacia afuera y va a rotar hacia la derecha y adelante, confiriendo al corazón la forma de una C, con su convexidad a la derecha y adelante y su concavidad a la izquierda y atrás. Y describe un arco ventral detrás del tubo cardíaco entre la pared dorsal del asa vulvoventricular y la pared ventricular del intestino anterior, a la que pues va a estar unida por el mesocardio dorsal. La torsión del corazón va a aumentar progresivamente, actuándose la forma de C y comenzando a romperse el mesocardio dorsal, la cual va a liberar la mayor parte del tubo cardíaco que va a sufrir pues una torsión sobre su propio eje. Las células endocárdicas se alinean perpendicularmente a la luz del corazón y hay importantes cambios en la composición y ultraestructuras de gelatina cardíaca. El corazón en este periodo está constituido caudalmente por el segmento atrial y cefálicamente por el asa vulvoventricular, segmento ventricular. Esta última va a estar formada por dos ramas, una ascendente o bulbo cardíaco y una descendente o ventrículo primitivo, primorio de la porción trabeculada del ventrículo izquierdo más la porción de la entrada de ambos ventrículos. Y bueno, pues esta imagen donde se observa pues corazones de embriones de pollo en una vista ventral. En la imagen A podemos ver la etapa de preasa o de tubo recto y en la imagen, la de al lado, podemos ver la etapa de la asa vulvoventricular. Ahora pasamos a la formación de las capas del corazón. Durante la tercera semana de gestación va a comenzar el establecimiento del cambio cardiogénico. El tubo cardíaco va a constituir pues de 3 capas. Al fusionarse los tubos cardíacos endocárdicos para formar un tubo cardíaco único, se forma una capa más externa del corazón embrionario, la cual se llama miocardio primitivo. Vamos a tener al endocardio. Es el revestimiento endotelial interno del corazón formado a partir del tubo endotelial. El miocardio primitivo va a estar formado a partir del mesodermo esplácnico que circunda el celoma pericárdico. Este constituye la pared muscular del corazón
y el epicardio o pericardio visceral deriva de las células mesenquimales que surgen de la superficie externa del seno venoso y se dispersan por el miocardio. Este cubre la pared exterior del tubo, además de ser la responsable de formar las arterias coronarias. Pasamos al desarrollo del sistema de conducción. Al inicio, pues todas las células miocárdicas especializadas tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Después el marcapasos cardíaco queda restringido en la región caudal izquierda del tubo cardíaco. La aurícula actúa como el marcapasos temporal del corazón, pero al poco tiempo el seno venoso asume esta función, llevando el impulso al tracto de salida primitivo ubicado cranealmente. La velocidad de propagación del impulso aumenta gradualmente y la secuencia de activación ventricular va a seguir el flujo de la sangre. Bueno, vamos a tener que el nodo sinoauricular se va a desarrollar durante la quinta semana. Este se localiza en la pared derecha del seno venoso. Al poco tiempo, pues queda incorporado a la pared de la aurícula derecha junto con el seno venoso. El nódulo sinoauricular se localiza en lo que es en la parte alta, como se puede observar en la imagen, de la aurícula derecha, cerca de la entrada de lo que es la vena cava superior. Tras la incorporación del seno venoso, las células procedentes de su pared izquierda se van a localizar en la base del tabique interauricular, inmediatamente por delante de la abertura de lo que es pues el seno coronario, junto con las células procedentes de la región auriculoventricular, formando el nódulo auriculoventricular y el haz auroventricular, que se va a localizar inmediatamente por encima de las almohadillas endocárdicas. El nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y el haz auroventricular están ricamente sinervados. Sin embargo, pues el sistema de conducción está bien desarrollado antes de que los nervios alcancen el corazón. Hola, yo soy Castrita Hernández Naomi Michel y les voy a explicar la tabicación del corazón. Primero vamos a empezar con la tabicación atrial, la formación del tabique interatrial definitivo. Primero vamos a tener que la tabicación del corazón va a ser un proceso que va a separar cuatro cavidades, va a separar dos aurículas o atrios y dos ventrículos. Y este proceso lo va a hacer para aislar la circulación pulmonar de la circulación sistémica, es decir, la sangre venosa de la sangre arterial. Este proceso va a ocurrir generalmente entre la sexta y la séptima semana de desarrollo. Primero vamos a empezar con la tabicación auricular y vamos a tener que el proceso de tabicación va a comenzar al finalizar la cuarta semana. Esta es una imagen sobre el interior del corazón antes de la tabicación. Como podemos ver, no está unido y no existe ninguna formación de tabique. La tabicación de la aurícula se va a iniciar con una interacción entre el mesénquima y la gelatina cardíaca. Este va a dar como resultado la formación de un par de cojines endocárdicos. El anterior, que va a ser inferior, localizado en la parte ventral del corazón, y el posterior, que va a ser localizado en la pared dorsal. Estas estructuras se van a formar a nivel de la región media del canal auriculoventricular. También vamos a tener que al crecer los cojines endocárdicos,
Aquí podemos ver el cojín endocárdico anterior y el cojín endocárdico posterior. Al crecer estos cojines se van a fusionar entre sí al canal auriculoventricular en dos canales con el mismo nombre, uno derecho y uno izquierdo. Aquí tenemos un esquema sagital donde podemos ver el cojín endocárdico posterior y el cojín endocárdico anterior y un esquema frontal donde se puede observar el cojín endocárdico posterior. Al mismo tiempo que se forman los cojines endocárdicos, del techo de la aurícula van a emerger dos tabiques en forma de media luna. Estos van a ser denominados septum primum y septum secundum. Primero vamos a ver la división de la aurícula primitiva. Vamos a tener que a partir del final de la cuarta semana, la aurícula primitiva se va a dividir en dos aurículas, una derecha y una izquierda. Esto va a ser debido a la formación inicial y a la modificación y fusión de los tabiques, el septum primum y el septum secundum. Y ahorita los voy a explicar. Vamos a tener que el septum primum va a ser una fina membrana con configuración semilunar. Esta va a crecer hacia los cojinetes endocárdicos desde el techo de la aurícula primitiva. Este va a dividir la aurícula común en mitad derecha y mitad izquierda. Y a medida de que el septum primum crece, entre su borde libre semilunar y los cojinetes endocárdicos va a aparecer una abertura grande que se va a llamar foramen primum. Y el foramen primum que aquí se puede observar, el foramen primum, y en este esquema también se puede observar. Y este va a ser un agujero que va a funcionar como cortocircuito. Este va a permitir el paso de la sangre oxigenada desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Antes de que desaparezca el foramen primum, en la parte central del septum primum aparecen una serie de perforaciones debidas a apoptosis. Como podemos ver, aquí están los cojines endocárdicos y cuando el septum primum se va a fusionar, aquí está el septum primum y los cojines endocárdicos. Cuando este se fusiona con estas zonas de perforación, van a presentar una coalescencia, es decir, una unión y se va a formar una abertura en el septum primum. Este se va a llamar septum foramen secundum. Al mismo tiempo, el borde del septum primum se va a fusionar a la parte izquierda de los cojinetes endocárdicos, lo que da lugar al cierre del foramen primum. Aquí podemos ver el foramen secundum y el septum primum. ¿Y cuál va a ser la función del foramen secundum? Su función va a ser mantener el cortocircuito de la sangre oxigenada desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Vamos a tener que a medida de que este tabique grueso va a crecer, esto va a ser aproximadamente durante la quinta y la sexta semana, va a ir cubriendo el foramen secundum en el septum primum. Aquí podemos ver el septum secundum. Posteriormente, el septum secundum va a formar una aparición, se va a formar una aparición completa entre las aurículas. En consecuencia de esto, se va a formar un agujero oval que se va a llamar foramen oval.
La parte craneal del septum primum va a ser inicialmente unida al techo de la aurícula izquierda y va a ir desapareciendo gradualmente. La parte restante del septum primum va a estar unida a los cojinetes endocárdicos fusionados y va a formar la válvula agujero oval con forma de colgajo. Como podemos ver, aquí está el agujero oval abierto, la válvula que les mencionaba del agujero oval con forma de colgajo. Y aquí está la parte del septum primum formándose y el agujero oval. Así se va a ver el agujero oval cerrado. Vamos a tener que el septum secundum es un pliegue muscular grueso que este va a tener una configuración de semiluna que crece desde la pared ventrocraneal de la aurícula derecha inmediatamente adyacente al septum primum. Aquí como se puede ver el foramen secundum y el septum primum. También antes del nacimiento la sangre va a pasar a través de el agujero oval desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda cuando aumenta de presión y cuando disminuye la presión de la aurícula derecha, la válvula de tipo solapa del agujero oval queda contra el septum secundum relativamente rígido, lo que hace que se cierre el agujero oval. Y aquí podemos ver el septum primum y el septum secundum. Y bueno, estas partes van a formar el agujero oval. Ahorita lo explico más adelante. Aquí vamos a tener que la presión de la aurícula izquierda, que sería esta parte, esta representación del esquema, va a aumentar a medida que retorna la sangre desde los pulmones. El septum primum, que está representado de esta manera, va a estar presionado justo por la presión que está ejerciendo la sangre. Va a estar presionado contra el septum secundum, que se encuentra en la aurícula derecha y tiene una menor presión. Cuando es presionado contra el septum secundum, este se va a adherir y este va a cerrar permanentemente el agujero oval y de esta manera se va a formar la fosa oval. Y después seguimos con la tabicación del ventrículo. El tabique interventricular va a estar compuesto de una parte muscular que va a formar su mayor parte y de una parte membranosa que va a estar constituido por tejido blando. Aquí podemos ver el tabique muscular interventricular y el tabique membranoso. Igual aquí podemos ver el tabique muscular interventricular. En esta parte los cojinetes endocárdicos que ya están fusionados, el foramen secundum, el septum secundum y ya vimos la formación del agujero oval. La tabicación del ventrículo se va a iniciar cuando el tubo cardíaco se está plegando. Esto debido a la proliferación del mesodermo esplécnico, que va a formar un pliegue a nivel de la parte media del ventrículo, el cual nos va a dar origen el tabique interventricular, que este va a estar constituido principalmente de miocardio.
Vamos a tener la división del ventrículo primitivo. La división del ventrículo primitivo está señalada inicialmente por una cresta media, el tabique interventricular muscular, y esta va a aparecer en el suelo del ventrículo cerca de su vértice. Aquí tenemos un esquema donde aparece el tabique interventricular primitivo. Vamos a tener que los miocitos de los ventrículos primitivos izquierdo y derecho van a contribuir a ayudar a la formación de la parte muscular del tabique interventricular. El tabique interventricular va a mostrar un borde libre que va a ser cóncavo. Inicialmente, el tabique interventricular va a adquirir la mayor parte de su altura a través de la dilatación de los ventrículos a cada lado del tabique interventricular muscular. Aquí se puede ver en esta imagen el tabique interventricular, los cojinetes endocárdicos, el borde del agujero oval y el septum secundum. Hasta la séptima semana hay un agujero interventricular con forma de semiluna entre el borde libre del tabique interventricular y los cojinetes endocárdicos que ya están fusionados. El agujero interventricular va a permitir la comunicación entre los ventrículos derecho e izquierdo. ¿Cómo es el cierre del agujero interventricular? Vamos a tener que a las 5 semanas las crestas vulvares y los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares se van a fusionar. También a las 6 semanas, la proliferación del tejido subendocárdico va a disminuir el agujero interventricular. Y a las 7 semanas, las crestas vulvares fusionadas de la parte membranosa del tabique interventricular va a estar formada por extensiones tisulares desde el lado derecho de los cojinetes endocárdicos, auriculares y del cierre del agujero interventricular. Aquí podemos ver la parte membranosa del tabique interventricular y la parte muscular del tabique interventricular. Y seguimos con la formación de las valvas atrioventriculares. Vamos a tener que los anillos y los velos valvulares de las valvas atrioventriculares se van a formar principalmente de tejido de las almohadillas del canal atrioventricular. Y hablando de los cojinetes atrioventriculares, vamos a tener que el cojinete ventral y el cojinete dorsal va a formar las paredes del canal atrioventricular. Posteriormente se van a fusionar en el día 42 y van a separarlo en dos conductos atrioventriculares, uno izquierdo y uno derecho. La parte membranosa del tabique interventricular. Esta es la parte membranosa del tabique interventricular. Vamos a tener que esta va a proceder de una extensión del tejido del lado derecho del cojinete endocárdico y esta va a alcanzar la parte muscular del tabique interventricular. Este tejido se va a funcionar con el tabique aórtico pulmonar
y con la base muscular gruesa del tabique interventricular. Tras el cierre del agujero interventricular y la formación de esta parte membranosa del tabique interventricular, el tronco pulmonar va a comunicar con el ventrículo derecho y la aorta va a comunicar con el ventrículo izquierdo. Y ahora vamos a ver la formación de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Vamos a tener que estas se van a desarrollar durante el proceso de tabicación troncal y cuando el extremo proximal de las crestas del tronco arterioso no se ha fusionado. Vamos a tener que dichos primordios se van a formar 6 engrosamientos de mesénquima. Estos van a estar situados a cada lado de el tabique troncal y 2 en las paredes libres frente al tabique troncal. Estos últimos han sido denominados cojinetes intercalares. Los primordios de las sigmoideas están constituidos por mesénquima sólido, con una forma más o menos piramidal de base superior, sin que se aprecie aún excavación de su cara arterial. Aquí podemos ver la formación de las paredes arteriales y estos son los primordios sigmoideos que tienen forma más o menos, bueno, como piramidal. La cara arterial de estos primordios se van a empezar a excavar y se van a empezar a adelgazar. Esto va a hacer que adopten una forma de bolsa de paredes gruesas con una cara arterial y otra ventricular. Esta es llamada nido de golondrina. De esta manera, el miocardio que está frente al tabique del tabique troncal a lo largo de todo el segmento troncal va a comenzar a estrecharse, marcando el inicio de la separación externa de la aorta y el tronco pulmonar en sus valvas aórtica y pulmonar. Finalmente, este estrechamiento va a alcanzar el plano medial del segmento troncal. Va a ocasionar que queden separadas externamente las grandes arterias, la valva aórtica y la valva pulmonar, que éstas queden separadas una de la otra. El saco aortopulmonar. Del saco aortopulmonar se va a desarrollar la mayor parte de la aorta ascendente y el tronco principal de la arteria pulmonar. Primero, ¿qué es? Este va a ser un estrechamiento del extremo distal del tubo cardíaco y se produce en el sitio de origen de los arcos aórticos que une a estos con el tronco arterioso. Va a quedar incluido dentro del mesénquima de los arcos faringios. ¿Dónde se va a desarrollar? Entre el cuarto y el sexto par de arcos aórticos se desarrolla en la etapa de posasa del día 31 más menos 1. Una cresta que se acentúa progresivamente y se denomina tabique aortopulmonar. Aquí tenemos este es el tabique aortopulmonar.
vamos a tener que este tabique aortopulmonar va a empezar a crecer en dirección a el tronco arterioso hasta fusionarse, como lo vemos en esta imagen, hasta fusionarse con las crestas troncales, y a partir de este punto va a comenzar la fusión entre la dirección proximal. La disposición del tabique aortopulmonar va a determinar que el cuarto par de arcos aórticos quede conectado con la porción derecha del tronco arterioso y esté a su vez con el cono posteromedial. El sexto par de arcos aórticos, que ocupa una posición dorsal e izquierda, va a quedar unido a la porción izquierda del tronco arterioso y este a su vez con el cono contralateral. Como podemos ver, aquí está representado el cono anterolateral y el cono posteromedial. También el tabique aortopulmonar, el cuarto arco y el sexto arco aórtico. Vamos a hablar acerca de la formación de las grandes venas, las cavas. La formación de grandes venas en el embrión inicia a partir de la tercera semana de gestación, pero se desarrolla principalmente a partir de la cuarta semana y continúa en las siguientes. Implica la reorganización de sistemas venosos primitivos derivados del mesodermo. Bueno, este esquema lo vamos a profundizar más adelante, pero mientras vamos a ver de lo que se compone. La vena cava superior, la vena cava inferior, la vena ácigos, vena brachiocefálica, venas pulmonares y seno coronario. En un embrión existen 3 pares principales de venas que desembocan en el corazón tubular. Las venas cava se formarán a partir de la remodelación de estos sistemas venosos primitivos. En el esquema pueden ver que está relacionado los colores con los cuadros. Tenemos las venas vitelinas, las cuales drenan el saco vitelino, las venas umbilicales, las cuales transportan sangre desde la placenta, y las venas cardinales, que drenan el resto del cuerpo embrionario. El sistema venoso cardinal es el primer sistema venoso importante. Las venas cardinales anteriores drenan la cabeza y parte superior del embrión, la parte cefálica. Las venas cardinales posteriores drenan la parte inferior del embrión, es decir, el resto del cuerpo, y se unen a la vena cardinal común. En este esquema podemos ver la vena cardinal anterior derecha, la vena cardinal posterior derecha, la vena vitelina derecha. Bueno, a finales de la cuarta semana, en el esquema se ve la vista derecha que muestra la circulación embrionaria y extraembrionaria. Estas siglas nos van a ayudar a comprender cada esquema. Tenemos la vena cardinal anterior derecha, vena cardinal posterior derecha, vena umbilical derecha y vena vitelina derecha. Aquí se muestra un cuadro en el cual se separa la estructura anatómica de las estructuras vasculares embrionarias que participan. En la vena cava superior participa la vena cardinal común derecha más la vena cardinal anterior derecha. En la vena cava inferior, en la porción suprahepática, participa la vena vitelina derecha. Pero bueno, en sí vamos a hablar de la formación de la vena cava superior. La porción craneal de ambas venas cardinales anteriores se transformarán en las venas yugulares internas. Como resultado de estos cambios, aumenta el flujo que llega a la vena cardinal anterior derecha, que junto con la vena cardinal común derecha darán lugar a la vena cava superior. Este esquema ya lo habíamos visto. Volvemos a mencionar que está la vena cava superior, la vena ácigos,
venas pulmonares y seno coronario. Se muestra cómo las venas cardinales anteriores y posteriores, al igual que las vitelinas embrionarias, junto con el seno venoso, se remodelan. Específicamente, la vena cava superior se forma principalmente de las venas cardinales anteriores y comunes derechas, para que quede un poco más claro, mientras que la vena cava inferior se origina de una compleja fusión de venas vitelinas supracardinales y subcardinales. El diagrama conecta estas formaciones venosas con el corazón primitivo. Para la formación de la vena cava inferior, conocemos que la vena subcardinal derecha forma también una importante anastomosis con la vena vitelina derecha, la anastomosis subcardinohepática, que dará origen a la porción de la vena cava inferior, que pasa por detrás del hígado. En este esquema, podemos ver que en el inciso C se muestra de la 7ª a 8ª semana. Se puede distinguir ya gran parte de la vena cava inferior, el segmento suprahepático infracardíaco, formado a partir de la porción proximal de la vena vitelina derecha, el segmento hepático a partir de la anastomosis subcardinohepática y parte del segmento renal, formándose de una porción de la vena subcardinal derecha. Se ha obliterado ya gran parte de las venas cardinales posteriores. En el inciso C podemos ver el patrón definitivo de los sistemas venosos principales. La vena cava inferior ha quedado totalmente establecida, terminándose de formar su segmento renal a partir de la anastomosis subcardino supracardinal derecha y el segmento infrarrenal originado de la porción caudal de la vena supracardinal derecha. Se han formado también las venas ácigos y hemiácigos de la porción cefálica de las venas supracardinales. Aquí tenemos un esquema más general en el cual se muestra el desarrollo e incorporación del seno venoso. En el inciso A podemos ver ya algunas venas conocidas: vena cardinal anterior izquierda, vena cardinal anterior derecha, vena cardinal posterior izquierda, vena cardinal posterior derecha, vena umbilical izquierda, derecha, vena vitelina izquierda y derecha. En el inciso A encontramos que el embrión de 24 días, que muestra la simetría del seno venoso y de sus vasos tributarios. En el inciso B podemos ver la aurícula izquierda primitiva y las venas pulmonares primitivas. El embrión de 28 días, en donde comienza a perderse el patrón simétrico a la vez que el seno venoso se desplaza hacia el atrio derecho y pierde su conexión con el izquierdo. En el inciso C tenemos que el embrión de 36 días permite ver la obliteración de las venas tributarias del cuerno izquierdo y la vena umbilical derecha. En el inciso D, que era un esquema que ya habíamos visto antes, está la porción transversa del seno venoso. Se ha incorporado a la parte dorsal del atrio derecho y se han constituido ya la vena cava inferior, la vena cava superior, la vena ácigos y la vena brachiocefálica. En el atrio izquierdo se han formado las venas pulmonares, el atrio derecho, el atrio izquierdo, la anastomosis intercardinal, el orificio sinoatrial, el seno coronario, la vena ácigos, la vena brachiocefálica, la vena cardinal anterior derecha, la vena cava inferior, la vena cardinal anterior izquierda, la vena cardinal posterior derecha, la vena cardinal posterior izquierda, la vena cava superior, venas pulmonares, vena umbilical derecha, vena umbilical izquierda, vena vitelina derecha y vena vitelina izquierda. Yo les voy a hablar acerca de los arcos aórticos. Los arcos aórticos son una serie de vasos transitorios que se van a formar en la región faríngea del embrión. Estos van a conectar al saco aórtico con las aortas dorsales pareadas. Ya les mencioné que se encuentra en la región faríngea, más específicamente en una estructura que vamos a llamarla faringe primitiva.
Estos arcos aórticos van a aparecer durante la 4ª y 5ª semana de desarrollo embrionario. De esta faringe primitiva vamos a encontrar que se van a formar bolsas faríngeas y arcos faríngeos. Recuerden muy bien los arcos faríngeos porque son muy importantes. ¿Y por qué? Porque estos van a ser irrigados por un arco aórtico que va a conectar al saco aórtico, que es una expansión del tronco arterioso que recibe la sangre del corazón primitivo, y este va a conectar también a las aortas dorsales. Estos son pares de vasos longitudinales que se van a extender por el dorso del embrión. Encontramos que tenemos 6 pares de arcos. Algunos van a regresionar y otros se van a modificar para dar lugar a arterias principales, que son las que van a irrigar nuestra cabeza, cuello y nuestras extremidades superiores. También de todos los arcos, del primero al sexto, vamos a ver que, como ya había mencionado, van a ser transitorios y van a aparecer de manera secuencial. En la imagen de la derecha podemos ver señalado con verde a nuestros, con un círculo verde, a nuestros arcos aórticos. Está numerado desde el 1 al sexto. Con un círculo rojo en la parte central vamos a encontrar lo que es nuestro saco aórtico, y en la parte más inferior, señalado con un círculo azul, vamos a ver lo que es nuestra aorta dorsal. Esta aorta dorsal se va a dividir o se va a bifurcar, en dos, en la aorta dorsal izquierda y en la aorta dorsal derecha. Y bueno, ¿en qué momento se forman estos arcos? Pues para eso tengo la cronología, y inicialmente, como ya les había dicho antes, estos se forman de manera secuencial, ¿no? Primero vamos a encontrar que durante la 4ª semana, aproximadamente del día 24 al 28, van a surgir los primeros 3 arcos. El primero, que comienza a involucionar rápidamente, es el que podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Está hasta arriba de color rojo. Aquí se puede ver. El segundo es nuestro arco, que va a aparecer tras el primero. Este también va a involucionar rápidamente. Es el que está señalado de color amarillo. Y nuestro tercer arco, que también se va a establecer, es el de color verde. Seguido a esto, vamos a encontrar que al final de la 4ª semana y principios de la 5ª semana, más o menos alrededor del día 28 al día 32, vamos a ver que nuestros siguientes 3 arcos se van a formar. El cuarto arco se va a desarrollar, que es el que podemos ver de color morado. Y ustedes se preguntarán, ¿y el quinto dónde está o por qué no aparece en nuestra imagen? Porque si logramos ver, solamente logramos ver lo que es nuestro 4º arco y nuestro 6º arco. Pues bien, el 5º arco en algunas personas no se llega a formar, en la mayoría de humanos no los logramos ver, pero están sus excepciones, claramente. Lo único que sucede es de que no se va a degenerar, se va a degenerar de manera inmediata. Prácticamente no vamos a encontrar ninguna derivación de este arco. Y continuamos con nuestro 6º arco, que también va a empezar a desarrollarse en estos días. Ok, ya tenemos nuestros arcos. ¿Y qué pasa después de? Bueno, alrededor de la 5ª a la 6ª semana, vamos a ver que los derivados de los arcos 3, 4 y 6 se van a consolidar. También que el conducto arterioso se va a establecer como un derivado clave en el flujo hacia la aorta descendente. Del lado izquierdo de nuestra diapositiva logramos ver un embrión que está en esta etapa de la 5ª a la 6ª semana, y podemos ver cómo ya hay algunos derivados de los arcos que ya les mencioné. Más adelante lo vamos a ver más explícitamente.
También de la 7ª a la 8ª semana vamos a ver que ya está la configuración definitiva de los vasos mayores, los cuales son las arterias carótidas que van a derivar del tercer arco, nuestro arco aórtico izquierdo que va a derivar de nuestro cuarto arco izquierdo, la subclavia derecha proximal que va a derivar de el cuarto arco derecho y la 7ª intersegmentaria. También encontramos las arterias pulmonares que derivan del 6º arco y un conducto arterioso funcional. Este también se los voy a explicar más adelante. Y bueno, ahora sí, lo que más nos interesa, ¿cuáles son los derivados de estos arcos aórticos? Bueno, como ya mencioné, tenemos 6 arcos. En el primero vamos a encontrar que el arco 1 inicialmente es el que va a conectar el saco aórtico con las aortas dorsales primitivas. En la imagen de la derecha podemos ver cómo está señalado con un círculo azul lo que es nuestro primer arco. De hecho, también tiene una flecha donde aparece qué número de arco es. Casi toda la estructura que conocemos o tenemos en ese momento de el primer arco aórtico va a desaparecer, casi toda la estructura, porque la irrigación cefálica se va a reorganizar. Lo poco que vaya a quedar de esta reorganización es lo que va a derivar a la arteria maxilar. Esto va a contribuir a la formación de la arteria maxilar. También va a contribuir a contribuciones o ramas menores de la arteria carótida externa, que en su parte inicial. De hecho, en la imagen inferior derecha podemos observar lo que les mencionaba de la arteria maxilar. Esto es lo que va a derivar de nuestro primer arco. De nuestro segundo arco vamos a ver, como ya había mencionado en la parte cronológica, que se va a formar después del primero. Este va también a involucionar en gran parte. Los restos de este segundo arco van a formar lo que sería la arteria ioidea. De hecho, podemos ver lo que está señalado con una flecha roja en la imagen superior izquierda. También restos de este segundo arco van a formar la arteria del estribo o a la arteria estapedia, que podemos verlo en la segunda imagen o en la imagen del lado derecho en la parte de en medio. Ahí podemos ver que se encuentra la arteria estapedia. Y por último, también sus restos van a formar ramas que van a ser transitorias al plexo del oído medio. Y bueno, en la imagen inferior izquierda podemos ver lo que es nuestro oído medio. También en la imagen más grande o en la imagen central podemos ver cómo están señaladas con círculos azules nuestro segundo arco. De nuestro tercer arco vamos a tener una parte que es importante señalar. De este tercer arco se van a convertir o van a derivar lo que son los vasos principales del cuello, que vendrían siendo nuestras arterias carótidas comunes, que de hecho la podemos ver señalada en nuestra imagen de la izquierda en la parte de hasta arriba. Está señalada en la parte más inferior de esa imagen. También encontramos nuestra porción proximal de las carótidas internas, que también se puede apreciar perfectamente en la imagen. Está señalada en la parte más arriba. De hecho, ahí aparece el nombre que dice arteria carótida interna. Solo no se les olvide que es en su porción proximal. Y por último vamos a encontrar
parte de lo que es nuestra carótida externa. También en la imagen se puede observar perfectamente, y si no, en la imagen de la esquina inferior derecha también podemos apreciar todas nuestras arterias principales del cuello. En nuestra imagen central podemos ver cómo igualmente están señaladas con un círculo azul lo que vendría siendo nuestro par de nuestro tercer arco aórtico. De nuestro cuarto arco vamos a ver que va a ser asimétrico, que significa que tanto el lado izquierdo como el derecho no van a ser iguales, y ahorita les explico por qué. Ok, tengamos en cuenta que al principio el sistema es simétrico. Después, algunos segmentos de lo que es la aorta dorsal derecha van a involucionar, mientras que los del lado izquierdo van a persistir. Esto explica que el arco de la aorta quede a la izquierda, que la subclavia derecha tenga un origen distinto al lado izquierdo y que el conducto arterioso solo se conserve en el lado izquierdo. Entonces, para sintetizar, la simetría se va a deber a una regresión parcial de segmentos de las aortas dorsales, por lo que el lado izquierdo va a quedar dominante, que se va a formar el arco de la aorta, y el lado derecho se va a reducir, donde solamente queda como parte de la subclavia, de la arteria subclavia. Ok, como ya había mencionado, vamos a encontrar los derivados de la parte izquierda y el arco de la aorta, que de hecho se ve en la imagen superior izquierda. Es justamente el callado de la aorta y este arquito que se puede apreciar en este lado, aquí. Y de nuestro lado derecho vamos a tener la parte proximal de nuestra subclavia derecha. Esto lo podemos observar en la imagen de la esquina inferior derecha. En la parte media, o bueno, en nuestra imagen central de en medio, vamos a encontrar cómo están señalados este par del cuarto arco aórtico con un círculo de color azul. En nuestro quinto par de los arcos aórticos, pues vamos a ver que no deja derivados, por lo mismo que ya les había explicado, de que este quinto arco pues va a ser rudimentario. En algunos humanos nunca se forma, y si se llega a formar, desaparece inmediatamente. Entonces no nos va a dejar algún derivado importante, ¿no? De nuestro sexto y último arco aórtico lo vamos a conocer como arco pulmonar. ¿Por qué? Porque este arco va a ser fundamental para la circulación pulmonar que va a estar en desarrollo. Vamos a encontrar que de nuestro lado derecho va a derivar la porción proximal de las arterias pulmonar derecha, y vamos a encontrar también la porción distal que va a desaparecer. De nuestro lado izquierdo, la porción proximal de la arteria pulmonar izquierda va a ser un derivado. Y también vamos a encontrar que la porción distal va a formar el conducto arterioso. No sé si recuerden que anteriormente les dije que les iba a explicar un poco más sobre este conducto. Pues bueno, lo que pasa es de que la función de este conducto arterioso durante el desarrollo embrionario va a ser que va a permitir que la sangre evite los pulmones y pase directamente a la aorta. Cuando el bebé nace, este conducto se va a cerrar, por ende, ahora lo vamos a conocer o se va a quedar como ligamento arterioso. De hecho, se puede ver en la imagen de la esquina inferior derecha cómo está señalado y tiene el nombre de ligamento pulmonar. Igualmente, en la parte central o en la imagen central podemos ver cómo están señalados con un círculo azul nuestro sexto arco aórtico.
Y bueno, finalmente, para poder ver cómo se va desarrollando estos vasos principales de lo que serían nuestros arcos aórticos, me voy a apoyar de este video donde podemos ver el desarrollo cardiovascular en la etapa embrionaria. Aquí podemos apreciar lo que serían nuestras primeras etapas del desarrollo embrionario, del desarrollo del sistema cardiovascular. Más adelante podemos observar en esta parte cómo se forman nuestros arcos y de ahí se van a formar lo que serían nuestras arterias principales, ¿no? Nuestros vasos principales. Aquí ya podemos ver cómo están formadas nuestras arterias y vamos a ver, o más bien vimos, cómo nuestros arcos van a desaparecer. Bueno, vamos a hablar sobre la circulación fetal, el cual es un sistema especial que permite que el feto reciba oxígeno y nutrientes directamente de la placenta, ya que sus pulmones y su aparato digestivo aún no funcionan. Bueno, tenemos la circulación fetoplacentaria, es la que se encarga de mantener al feto vivo durante toda la etapa prenatal, y su función principal es llevar sangre oxigenada desde la placenta hacia el feto y devolver sangre desoxigenada a la placenta para ser oxigenada de nuevo. Vamos a tener el proceso, más bien el recorrido de la sangre en la circulación fetoplacentaria. Vamos a empezar con la oxigenación en la placenta. Este recorrido justamente inicia en la placenta. La sangre fetal se oxigena en la placenta y no en los pulmones, porque estos sabemos que están colapsados y están llenos de líquido amniótico. Posteriormente, la sangre oxigenada va a viajar desde la placenta hacia el feto a través de la vena umbilical, que entra al abdomen fetal y se dirige hacia el hígado. Después tenemos que la vena umbilical va a tener de dos opciones. Una que va a ser pasar por el conducto venoso, que conecta directamente con la vena cava inferior y evita el hígado y permite que la sangre mantenga su saturación de oxígeno. O también puede pasar por la circulación hepática, donde la sangre se va a mezclar y su saturación de oxígeno va a disminuir ligeramente. Después, en la vena cava inferior, la sangre oxigenada del conducto venoso se mezcla con sangre desoxigenada proveniente de la parte inferior del cuerpo fetal. Y cuando llega al corazón, la mayoría de esta sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda por el foramen oval, y esto evitando los pulmones no funcionales. Después de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y sale por la aorta ascendente para irrigar principalmente al corazón y al cerebro. La sangre que no cruza por el foramen oval baja del ventrículo derecho y sale por el tronco pulmonar. Pero debido a la alta resistencia de los pulmones, la mayor parte es desviada por el ductus arterioso hacia la aorta descendente. Y ya finalmente la sangre menos oxigenada regresa a la placenta a través de las arterias umbilicales para su reoxigenación. Vamos a tener los cortocircuitos de la circulación fetoplacentaria. Se refiere a tres estructuras anatómicas esenciales en la circulación de un feto: el conducto venoso, el foramen oval y el conducto arterioso. Estos tres cortocircuitos permiten que la sangre evite órganos no funcionales y mantenga una oxigenación adecuada. Primero vamos a tener al conducto venoso. Para empezar, el conducto venoso es un vaso sanguíneo que conecta directamente la vena umbilical con la vena cava inferior. Su función es permitir que la sangre oxigenada proveniente de la placenta pase directamente al corazón sin tener que atravesar todo el hígado.
Solo una pequeña parte de la sangre de la vena umbilical entra en la circulación hepática. Y la mayor parte, digamos que toma como un atajo por el conducto venoso, pues para mantener una saturación de oxígeno alta al llegar al corazón. La importancia de este conducto es que gracias a este atajo, el feto aprovecha mejor el oxígeno de la madre. Y su destino postnatal es que al nacer la vena umbilical deja de funcionar porque ya no hay placenta. Entonces el conducto venoso se cierra y con el tiempo se transforma en el ligamento venoso. Y si no se cierra, puede quedar un conducto venoso persistente, lo cual genera una mezcla anormal de sangre y una sobrecarga hepática. Después tenemos al foramen oval. El foramen oval es una abertura en el tabique interauricular, que es la pared que divide a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Su función es permitir que la mayor parte de la sangre que llega a la aurícula derecha pase directamente a la aurícula izquierda, evitando que tenga que ir a los pulmones que aún no funcionan. Así, la sangre con mayor oxigenación se dirige al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta ascendente, y pues irrigando principalmente al cerebro y al corazón. Su destino postnatal es cuando el bebé respira, la presión en la aurícula izquierda aumenta, lo que empuja una especie de válvula y cierra funcionalmente el foramen oval en las primeras horas o días, y con el tiempo este cierre se vuelve anatómico, convirtiéndose en una fosa oval. Si no se cierra, también se puede hacer un foramen oval permeable, que muchas personas lo tienen sin síntomas, pero en algunos casos pueden facilitar paso de coágulos y causar embolias. Y el tercero es el ducto arterioso, que es un conducto vascular que comunica la arteria pulmonar con la aorta descendente. Debido a que los pulmones están colapsados y tienen alta resistencia, la sangre que sale del ventrículo derecho se desvía directamente hacia la aorta a través de este ducto, el ducto arterioso. Evita pues que la sangre se quede estancada en los pulmones y asegura que llegue al resto del cuerpo. Su destino postnatal pues es que con la respiración al nacer, pues sabemos que aumenta la concentración de oxígeno en la sangre, disminuye las prostaglandinas, que mantenían abierto el conducto. Esto provoca la contracción del ducto arterioso, cerrándolo funcionalmente en horas o días, y anatómicamente pues en semanas, y finalmente se convierte en lo que conocemos como el ligamento arterioso. Si no se cierra, también persiste como un ducto arterioso persistente, donde la sangre puede fluir de la aorta hacia la arteria pulmonar, provocando pues una sobrecarga pulmonar, insuficiencia cardíaca y soplos cardíacos. Después tenemos los cambios al nacimiento. Para empezar vamos a tener la interrupción de la circulación placentaria. Bueno, al cortar el cordón umbilical, pues se pierde el flujo de la sangre oxigenada que venía de la placenta. Esto hace que la vena umbilical y el conducto venoso pues ya no transporten sangre. Y pues en consecuencia la sangre ahora deberá oxigenarse en los pulmones y pues no en la placenta. Con el tiempo estas estructuras se fibrosan y se convierten en lo que ya dijimos, que es el ligamento redondo, que sería la vena umbilical, y el ligamento venoso, que sería pues el conducto venoso. Como segunda vamos a tener el inicio de la respiración pulmonar. El primer llanto del recién nacido permite que los pulmones que estaban colapsados y llenos de líquido amniótico se expandan con aire. Esta expansión nos puede llevar a dos efectos. El primero es disminuir la resistencia vascular pulmonar. Ahora, pues la sangre va a fluir con facilidad hacia los pulmones. Y el segundo es aumentar el retorno venoso al corazón, porque la sangre oxigenada que sale de los pulmones llega a la aurícula izquierda. Y pues esto hace que los pulmones reemplacen a la placenta como el sitio principal de oxigenación. En tercera tenemos el cierre del foramen oval. En la vida fetal, pues la sangre pasaba de la aurícula derecha a la izquierda a través del foramen oval. Y al nacer, pues ocurre un cambio de presiones. La aurícula izquierda ahora recibe sangre de los pulmones, es decir, que aumenta su presión. Y la aurícula derecha, al perder la sangre de la placenta, va a bajar de presión. Entonces esta diferencia de presión hace que la válvula, esta diferencia presiona la válvula del foramen oval contra el tabique y lo cierra funcionalmente en horas o días.
y con el tiempo se sella automáticamente y queda como la fosa oval. Y también comentamos que si no se cierra, pues queda un foramen oval permeable que pues es presente en el del 20 al 25% en los adultos. Como cuarta tenemos al cierre del ductus arterioso, que también ya lo mencionamos, que pues antes del nacimiento el ductus arterioso desviaba la sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta, y después del nacimiento ocurren dos señales clave. La primera es el aumento del oxígeno arterial por la respiración, y la segunda es la disminución de las prostaglandinas, que es la sustancia que mantenía abierto al ductus durante la vida fetal. Esto provoca que el ductus se contraiga y cierre funcionalmente en las primeras horas o días, y ya semanas después se sella de manera anatómica formando el ligamento arterioso. Y si permanece abierto, puede causar sobrecarga en los pulmones y falla cardíaca. Por último, tenemos el cierre del conducto venoso y vena umbilical, o el cierre anatómico, ¿no? Sin flujo desde la placenta, pues el conducto venoso colapsa y se transforma en el ligamento venoso en el hígado. La vena umbilical también se fibrosa, quedando como el ligamento redondo del hígado. Ya por último, pues tenemos una posible cianosis transitoria. Durante los primeros días, mientras los cambios se consolidan, pues algunos bebés pueden presentar color azulado, que es lo que conocemos como cianosis. Puede ser en los labios, en las extremidades al llorar o al alimentarse. Y esto ocurre porque el cierre de los cortocircuitos no siempre es inmediato, sino progresivo. Generalmente es fisiológico y pasajero, aunque en algunos casos sí puede indicar alguna patología cardíaca si pues esta es persistente.